Hola, en este taller virtual veremos los andamentos, que son los distintos efectos que se producen con las teselas, que son uno de los primeros materiales utilizados en el mosaico a lo largo de la historia. Esperemos les guste y además les generamos un desafío creativo para quienes les guste el mosaico y quieran desarrollar algunos de estos andamentos. Ahí Ahí sí. está. Ahí sí, ya. Entonces, para quienes se vienen integrando y no han estado en las clases, en las de historia, comenzamos con los inicios de los primeros, del origen, digamos, del mosaico en Occidente, comprendido, bueno, entre Asia, África, Europa. Y ya estamos llegando al mosaico romano. Entonces, han habido varios pasos como que hemos visto en los anteriores, que son estos que están acá, bueno, y que son los que se le envió al correo. En realidad, ustedes ya lo deben tener, si lo tienen en el correo, la primera parte de lo que hemos visto ya en estas 3 o 4 clases de historia. Pero ahora llegamos a una parte que es súper interesante, porque luego de este trabajo en el mosaico que se ha encontrado en Grecia, en esa etapa de 600 o menos 700 años, los romanos empezaron como a ocupar todos los espacios. Entonces, si vemos en el mapa mundi, todo lo que está en verde es lo que llegó a ser el Imperio Romano. Entonces, cubrió a una parte de África, una parte de Asia, una parte de Asia Menor, y Europa casi en su totalidad, lo que conocemos como Europa. ¿Ya? Y la duración más o menos fue de 5 siglos. Entonces, la abundancia de mosaicos que podemos encontrar en esta etapa es tremenda. Se siguen encontrando mosaicos en campos, se siguen encontrando pisos de aldea romana, porque Roma, o sea, el Imperio Romano, estamos hablando acá desde principios de la era de Jesucristo, digamos, 100 años antes de Cristo hasta 600, más o menos 600 después de Cristo. Y acá, claro, 476, pero que Roma después quedó con un imperio más pequeño. Pero la finalización de esa etapa como que se define como en esa era, como en el 500 más o menos después de Cristo. Pero lo interesante acá es que muchas ciudades de Europa se fundaron por los romanos, como Barcelona, como Viena, como Estambul, París, Zaragoza, Milán, entre muchas, Londres. Todo eso, el Imperio Romano llegó a toda esa parte, a toda esa zona. Y eso está documentado, ya hay escritores, ya hay personas que empiezan a estudiar la historia y que también empiezan como a escribir las guerras, por ejemplo, a escribir la invasión y todo eso. Entonces, hay escritura al respecto ya hacía igual como en Grecia. Pero ya los romanos como que no hubo tanta destrucción como en los griegos sabemos mucho menos, digamos, que de los romanos. Eso lo quiero decir. Entonces, el mosaico romano pasa a tener toda esta influencia de los griegos, de los sumerios, de todo lo que había anteriormente. Y, por ejemplo, aquí encontramos un piso que está en Villa Romana de la Olmeda. Esto es Palencia, Castilla y León. Estamos hablando de España. Entonces, en España han seguido encontrando, y van a seguir encontrando ciudadelas y pueblos romanos que estuvieron en esa época, porque se van hundiendo, como que las aldeas cuando ya no la usan, como que se van vegetando, como que van teniendo procesos que por los siglos los va hundiendo. ¿Ya? Entonces, ya, junto con la expansión del mosaico, como les comentaba, esto sigue con lo que avanza. Mientras el Imperio Romano avanza por un lugar, construye. Y el mosaico era parte de esa construcción. Estaba como súper popularizado, digamos, en todo índole de calidades, desde las calidades más simples hasta las calidades más complejas. ¿Ya? Y entonces todo esto que ocurrió en tantos siglos fue lo que fue definiendo los andamentos, o también se pueden definir como opus u obras. ¿Ya? Entonces los andamentos, bueno, antes que eso en realidad, les voy a comentar las materias primas que se utilizaban en el mosaico clásico. Generalmente se utilizaban muchas piedras, pero había en Grecia había mucha abundancia de mármol, y habían muchas canteras en realidad, algunas que estaban a nivel del mar, incluso habían algunas que estaban en altura. Se dice que los romanos tenían como o sea, los griegos, perdón, ya tenían mecanismos como de
de extraer a 600 metros piedras que después las bajaban. Y entre esto, ahí yo como que puse dos imágenes, una de los tipos de mármol que venden para hacer teselas, y acá una foto de un mármol rojo. Hay muchas cantidades de mármol. En la bibliografía le agregué algunas páginas que también tienen que ver con eso. Se utilizaban este tipo de herramientas. Un yunque, que era es como una base, una punta metálica adherida a una base sólida, y se utilizaba ese tipo de martillo que lo que hacía era dividir las líneas de piedra. ¿Mm? No, la Pati me acuerdo que habló de esa herramienta del martillo. Exactamente, sí. Sí, que eso fue una pregunta justamente tuya, Nelly, de qué herramienta usaban, y ahí yo no supe qué responder. Y ahora, bueno, estuve indagando un poquito y encontré que esta era una de las que utilizaban. Lo que no encontré era cómo sacaban las líneas de mármol o las lonjas largas de mármol, con qué cuchilla, no encontré nada de eso, pero sí encontré este mecanismo, pues cuando lo hacen líneas ¿cómo se llama?, de la piedra, después con esta herramienta van haciendo las teselas. Esto también fue interesante, porque en el fondo cómo ellos lo hacían y por qué se han mantenido en el tiempo. Entonces yo como que esa era mi duda. Y la estuve resolviendo acá con pequeña imagen que habla un poco de cómo ellos ponían bases de piedra cada vez más de gruesa a delgada, pero eran capas. O sea, no era una cosa así que ponían en una plancha como lo hacemos nosotros con trupán, sino que, por ejemplo, para hacer un mural que quedaba en la casa o que hacían un piso, ellos hacían una base, unas mezclas con cal, con piedras que cada vez eran más finas hasta que llegaban ya arriba a donde ponían las teselas, y los tapices que les decían. Ya, aquí ya empezamos a hablar un poco de los andamentos. Los andamentos significan curso, evolución o una marcha. En inglés, esto se llama la denominada flow, que es como se asocia al fluir. Entonces, eso es básicamente la definición de andamento, pero la definición más concreta la voy a dar más adelante. Y las teselas son estas formas que ya les mostraba de cuatro lados, y que son las utilizadas inicialmente en los primeros andamentos, los primeros opus. Entonces, en este caso, cuando hablamos de fluir, hablamos de distribución, digamos, de alguna manera. Entonces, los andamentos, de alguna manera, son la distribución de las teselas aplicada a un diseño. ¿Ya? Entonces, en este caso, como que son las pinceladas del pintor. En pintura hay ciertas técnicas para poder pintar, para poder como ir creando, si es un paisaje, o si es un rostro, o si es un trabajo abstracto, como que tienen sus formas. Y este caso, los andamentos, es como lo que ha aplicado al mosaico. Y acá podemos compararlo con los píxeles. Ahora que estamos con la era del HD y del 4K, etc., la pixelación vendría siendo un sinónimo de las teselas, de los tamaños de las teselas. Porque a medida que yo hago una figura con teselas más pequeñas, voy a lograr un resultado más natural. Ese es como el principio. Por eso yo adjunté esa pequeña tablita que a medida que es una tesela es más grande, el resultado no va a ser como el que yo quiera desear en el caso de este rostro o en el caso de los ojos. Ya, aquí encontré algunas tablas de andamentos, que es básicamente como una información para lo que viene después. No hay mucho que explicar, salvo que hay distintos, hay ciertos andamentos que son aplicados a arquitectura, que son aplicados al mosaico, y en base a eso hay nombres que a veces como que eran distintos. Entonces por eso puse varias tablas, porque en el fondo pueden haber similitudes, pero con un nombre tal vez distinto. Ya, el primero que les voy a mostrar es el Opus Teselatum, que básicamente la orientación del espacio acá está aplicada de manera horizontal y vertical. Ahí lo pueden ver en esa forma, que también se denomina regulatum. Y al lado derecho hay un pequeño mosaico. Yo estuve buscando en los trabajos que hemos hecho como taller, y he ido encontrando algunos que tienen ciertas similitudes en la idea. Como decía Diego, que igual la idea era como buscar trabajos de nuestros que hemos hecho, ustedes también, y cómo se pueden ser similares a lo que estamos viendo como andamento. Ya, el reticularum es como, tiene la misma como digamos característica de las piezas, salvo que la orientación está en 45 grados, o sea en diagonal. Entonces más o menos básicamente eso.
hay muchos pavimentos que tienen esa cualidad, esa característica. Acá, como podemos ver, ese es un muro, pero eso es mucho aplicado, o sea, está muy aplicado como en los adoquines, como la técnica de adoquines. Ya, este es otro, este es el opus quadratum, y aquí, como vemos, las piezas se distribuyen como tal vez podríamos decir como un poco como los ladrillos, pero de alguna manera se podían ir jugando con esas piezas. Y ahí encontré un espejo que hicimos como, más o menos como el 2011, que tenía como esas características. Yo sin quererlo como que en esa exploración del mosaico como que me he ido dando cuenta que habían varias cosas ya exploradas, digamos, en la práctica. Este es como se podría decir que el opus o la forma como más que ya empieza a entrar a un área de calidad y de pixelación tal vez, o de división de las piezas, que es mucho más clara, digamos, en el concepto del diseño. Entonces, el opus vermiculatum, en este caso, se le define como gusano, o como utilizar las piezas de una forma en donde puedan tener como una secuencia. Entonces, esto generalmente se utilizaba en los primeros planos, se utilizaban en las figuras principales de un mosaico, y las teselas, como acá dice, pueden ser cuadradas, pero también acá hay una modificación, porque ya pueden ser de distintas formas. Entonces, podemos ver que en una idea como ese mural que se llama de Palestrina, de Egipto, pero en realidad está en Roma, como que ellos lo crearon a partir de eso, como dominaban otros lugares, conocían otros lugares y creaban mosaicos. Podemos ver que el fondo está hecho con la técnica anterior, con esta inicial cuadrada, pero las formas principales están hechas con ya esta técnica vermiculatum, que le da indudablemente un toque de calidad mucho mayor. Y este fue el que encontré, que yo quedé impresionado, que es de un mosaísta o mosaiquista de esa época, que se llamaba Sosos de Pérgamo, que se llaman Las Palomas. En este caso, lo más seguro, que lo hayan hecho en un taller especial, en horizontal, porque el nivel de fineza es muy difícil aplicarlo en un vertical, digamos, estar trabajando en un muro directamente. Por ende, ya aquí pasaron como una etapa más fina, y como vemos, la pixelación de las piezas es impresionante. Se dice que me parece que eran como 50 o 60 piezas que utilizaba él en 1 centímetro cuadrado. Digamos, en 1 centímetro podía poner 60 piezas. O sea, estamos hablando de que y se nota, pues, o sea, se nota el fondo, por ejemplo, las piezas son muy pequeñas. Y en la aves, para lograr eso, parece una pintura, la verdad. Pero es un mosaico. Seguimos con ya. Hay otra distribución que se llama el opus musibum, y que es la continuación, digamos, del vermiculatum, salvo que acá ya en el trabajo yo puedo aplicar toda la técnica como de piezas finas. Entonces eso me permite que yo no solamente puedo hacer una figura, sino que, por ejemplo, las palomas yo podría hacer perfectamente un paisaje, un cerro, o algo que le dé como otro toque de naturalidad detrás. Y eso lo permite, o sea, esta técnica de alguna manera como que es la continuación, digamos. Otro que también siento que nosotros a veces lo definimos como vitromosaico, en nuestro caso como taller, pero que se llama el opus sectile, y que en este caso es procurar como el disfrutar de la belleza de la piedra, y se utilizaban como de manera completa. Entonces aquí ya como que, digamos que el opus tessellatum, que definimos como cuadrado, ya definitivamente va pasando como a otro andamento, digamos, distinto. Entonces el opus sectile más o menos se trata de eso. Y estos son, que yo creo que ya en otra clase de historia ya vamos a hablar del mosaico romano y de lo que se ha encontrado, porque es mucho, y ahí vamos a ver todo este tema de los pisos, de los murales, de las iglesias, de otros como de lo que se ha encontrado, digamos. Ahora solamente el objetivo principal es ver los andamentos. Ya el opus incertum, en este caso, se utilizaban como bloques de piedra cortados de forma irregular. Entonces, en este caso, las piezas como que son insertadas, y como vemos, tampoco ya hay una secuencia, digamos, de cuadrados, sino que de alguna manera
es juntar las distintas piezas y hacer un mosaico en base a eso. Esto se utilizaba mucho como en muros como divisorios, o incluso en algunos pavimentos, pero también es un ornamento, obviamente, que puede ser aplicado al mosaico. Ya, el spicatum, en este caso, se refiere como a que el ordenamiento de las formas son como formas de espiga. Básicamente eso es lo que está, de lo que está compuesto esto, son rectángulos básicamente con ese orden, digamos. El opus circunmactum es, en este caso, el andamento que permite o que desarrolló piezas de un mismo tamaño, o rectangulares o cuadrados, pero también con un orden circular, digamos. Entonces, justamente, en algún tiempo, esa ventana que está detrás y ese espejito lo hicimos con esa técnica. Y sin quererlo, pues yo de alguna manera así de choro nomás podría decir, decía que era como un mosaico bizantino, porque no tenía idea en realidad de mucho de los andamentos y nada de eso, pero en ese tiempo como que lo veía desde ese punto de vista. Pero nunca fue eso, sino que era un andamento específico, digamos. El opus palladium se trata como que ya en este caso las piezas como que se van cortando de manera irregular. Y tiene cierta relación con en realidad, con el insertum. Y eso es básicamente la distribución. Si vemos la letra o vemos la forma, las piezas como que ya se van, ya pierden derechamente este tema de los cuadrados, sino que de alguna manera es como ir cambiando y poniendo unas piezas a otras, solamente tal vez respetar el borde. Y aquí estas son como unas mixturas, que serían como la última. El opus mixtum insertum, que en realidad es una mezcla de las dos técnicas, y el otro también es el reticularum, que en realidad es básicamente el insertum, básicamente como que las piezas van más como una técnica insertada, pero no tanto en el tamaño de las piezas. Y el otro es básicamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en base a esto, en base como no solo a esto, sino que también en base a los hallazgos, por ejemplo, los sumerios, con esos trabajos circulares, o los griegos, tal vez también con sus exploraciones, la idea es que nosotros podamos crear un mosaico que pueda tener uno o varios andamentos, y que la medida mínima pueda ser entre 30 por 40, y la puse ahí, o que sea un rectángulo, para que esto sea expuesto en una exposición final. Que bueno, hablamos el día miércoles que Patria había invitado abiertamente a quien quisiera participar con su mosaico, y el formato por lo general rectangular es como ideal para poder presentar un trabajo, digamos. Pero puede ser más grande, pero también puede ser una idea creativa de cada una. Que pueda no tener la tabla para hacer, que de alguna manera pueda crear en base como a estos andamentos, y que pueda aplicar como la técnica. Así, básicamente el objetivo es aplicar uno de los andamentos, y que podamos como hablar un poco de eso ya con un poco más de sentido, como que ya tal vez hemos conocido una parte importante de la historia del mosaico, y que eso lo podamos aplicar a nuestra técnica, las que ya vienen en tiempo haciendo mosaico, quienes están partiendo también, que conozcan un poco de esto. Y esto como que en realidad es lo último, porque que no tiene mucho. Ahí está la bibliografía, como les digo, para que si alguien quiere indagar más. Y yo lo quería compartir porque en realidad fue el primer mural en el cual yo trabajé. A mí lo que menos me gusta de ese mural es el nombre, pero me obligaron en ese lugar a ponerlo, porque me decían que si en algún momento yo me iba a ir o no iba a estar, que supieran quién lo hizo. Y al final lo tuve que poner, pero la verdad que yo lo saqué. No me gustó. Pero el resto del trabajo sí, y ahí yo trabajaba con niños autistas. Entonces ahí podemos ver a Víctor, que en realidad lo único que le gustaba era martillar, y estaba ahí con su guante y con su martillo. Y ella que en realidad le gustaba pegar piezas. Entonces distribuíamos el trabajo con los niños. A algunos les gustaba más partir piezas, a otros les gustaba más pegar. Y eso fue el primer resultado, el primer mural. Y eso fue el 2010, 2011. Y eso, entonces eso que les quería compartir. Ese trabajo está en Santiago, en Independencia. Y ahí fue cuando recién empecé a trabajar como profesor y fui a trabajar ahí.
Y eso Genial, es lo que les quería genial. compartir. ¿Aún estoy yo de frente? Sí, ahora estás tú Ya, en perfecto. grande. Entonces, Oye, disculpa, sí, termina. no, la verdad que sí, volvamos a estar así como un grupo, digamos. Ya, Sí. oye, yo quería comentarte que buenísima. Primero, qué bonito estaba tu primer mural. Creo que ya lo había visto, pero ahora lo vi mejor, más en detalle. Como que está lindo. A pesar de que hubiera sido el primero y todo, estaba bien re bueno. Y pensando que fue tu primer mural y todo, te felicito. Más encima trabajar con este sector también debe haber sido como todo un desafío. Así que tremenda experiencia. Y lo otro, la explicación de los opus, clarísimo, me gustó mucho porque ponías como la definición y además, ¿cierto? La imagen de cómo se distribuían las piezas y todo el cuento, eso estaba también re bueno, o sea que quedó bastante claro y ya tengo más o menos una idea de qué podría ser para el desafío, ¿cierto? Llamémoslo desafío mejor, no tarea, de hacer un mosaico con alguno de los opus. Así que bueno, eso, pues, gracias. Gracias, Diego. Sí, pueden preguntar igual y de repente podemos volver atrás si es necesario de repente con algo o no sé. Patri, no sé Sí, si... claro. Estuvo bonito, estuvo clara la explicación. Sí, Ahora, y hay que decidirse con qué trabajar nada más. Sí. Omití decir, o faltó decirles que la idea es que podamos, al momento de diseñar algo y aplicarlo, es mucho más fácil que de repente podamos dibujar. Yo no alcancé a sacar la foto, pero estuve dibujando una dirección que tengo que hacer, no sé si se ve. Me voy a poner mejor en grande. sí se ve. Sí, uy, creo Claro, que es una dirección que no. yo encontré, son 3 colibríes. Sí, está lindo. Sí se Ya, ve. entonces, en alguno de los colibríes yo empecé a hacer el dibujo de las piezas. La forma que le vas a poner. Claro, exactamente. Está buena. Es tremendo desafío, ¿no? Pero yo en los colibríes me la voy a jugar. Yo en realidad el resto voy a tratar de hacer un fondo como tal vez pensándolo tessellatum, digamos, así como cuadrado, tal vez pieza o algo así. No voy a hacer un fondo, no, ahí me demoraría un año en hacer esto. Claro. Y esto lo encontré de un video, eso es interesante, que igual les quería comentar, que hay videos en YouTube que son como análisis 3D. Entonces yo lo que hice fue buscar un video 3D, o sea, un video de análisis en cámara lenta del vuelo del colibrí. Y lo encontré. Entonces como que detuve en 3 segundos distintos, detuve ese video y con eso pude dibujar como la secuencia del movimiento. Oye, qué buena idea. Entonces también puede quedar ahí como en el aire, digamos. Sí, buena idea, no se me había ocurrido algo así, como para tratar de capturar el movimiento de, por ejemplo, en este caso de un ave. Exactamente. También se puede hacer con otro. Sí, pues. y después le puse el plástico en la pantalla y ahí, Y ahí copié el fuiste. dibujo, pues lo recorté, lo pegué acá, lo dibujé y después le hice como el detalle más fino, digamos. Buena, sí, buenísimo. Sí. Oye, yo. Tremendo desafío. ¿Ah? Tremendo desafío, te digo. Sí, o sea, es que en el fondo también es seguir con esa indagatoria desde la práctica, también, pues, desde el hacer. Sí, igual me vi esos trabajos, ese, por ejemplo, de la paloma, yo quedé impresionado, o sea, lo encontré genial, o sea. Que parece pintura, pues no parece mosaico. Parecía casi parecía una pintura. Claro. Sí. Lo que me gustó a mí fue la comparación de los opus con trabajos de ahora, el que hiciste uno ahí, en la exposición que hiciste. Claro. Eso estaba lindo. Sí. La comparación porque hay muchos trabajos que en realidad es igual que los opus que están pasando. Claro, uno sin saber lo hace. Sí. Sí, está bueno esa parte. Sí, claro, y el objetivo es eso, es como diversificar la técnica para que de algún momento ustedes
como les contaba el viernes pasado, hay personas que se dedican al vermiculatum, por ejemplo, que es como el trabajo donde las formas como que el de gusano, digamos, porque tiene una belleza por sí sola. O sea, hay gente que piensa que es el mosaico artístico, el resto ya no cambió. Luego de eso, ya como que el mosaico pasó a una etapa no artística. Y claro, pues hay personas que se dedican artísticamente a eso, y hay personas que, en mi caso, a mí me gusta mezclar. O sea, para mí el arte es la creación, no es que sea uno u otro. Incluso uno puede no definir, no tener idea de esto, de los andamentos, digamos, pero de alguna manera uno hace el mosaico, y ahí está la creación. Sí. De hecho, hay un pixel art que se llama, por ejemplo, hay un tipo de arte que se llama pixel art, que es como un mosaico así, pero con un pixel más grande. Y hay algunos artistas que se dedican al pixel art con mosaicos así como cuadrados, pero ellos tampoco lo definen como andamento, sino que lo definen como pixel art. Qué buena. Sí. Claro. Buen desafío. Sí, las veo calladas, pero Yo estaba puedo pensando, cambiar el objetivo si quieren, no hay problema. yo estaba pensando hacer unas toninas así, con esos opus de esa, algo así que son cuadraditos. De Claro. Salatum. Ese lato. Sí. Claro, hay que hacer algo que uno no ha hecho anteriormente, para que sea desafío. Yo no he hecho pescado. No, yo hice dos. Porque, porque el desafío es hacerlos con cuadritos chiquititos. O sea, luego de que yo le envíe toda la información, ustedes deciden cuál aplicar, digamos. Exacto, buenísimo. Sí, claro. Me parece. Yo no tengo una tabla quizás tan grande como las medidas que dijiste, pero puedo hacer, tengo tablitas chiquititas. ¿Y te acuerdas esos trabajos de figuras humanas que tenía? A esos tenía pensado aplicar como a cada uno un estilo distinto de opus. Y ahí como que podría completar ya la... Sí, desde luego. Así que, sí. Sí, de hecho después bueno, se si puede queremos... diferenciar. Claro. Si tampoco está, si bien es cierto, Olguita igual había sugerido el tema de definir una medida o algo así. ¿Sí? Lo importante es que podamos como explorar el tema y si alguien quiere seguir creando círculos o si quiere hacer algo que le dé más utilidad o lo que sea, puede usarlo igual. ¿No? Sí, el tema es las piezas igual, o sea, cómo cortar las piezas. También ese es otro desafío. Aunque la telaza hace mucho, sí. Claro. Sí, en el espejo, en el vidrio, el marcador, eso lo vimos, el marcador y el separador igual también va a ayudar. Así el espejo ya María nos demostró ahí un poco de eso en su círculo, y ya puede hacer círculos, o sea, cuadrados perfectamente pequeños, de 4 o 5 milímetros. Sí. Claro. Sí. No sé si alguien más tiene algo que agregar para ir cerrando el video. ¿Verdad ¿cierto? que está grabando? Sí. No, pero yo creo que lo puedo dejar igual la grabación, sí. Sí, entonces, muchas gracias por la clase de hoy. Muy educativa, muy catedrática. Sí. Y hasta la próxima. Nos vemos. Ya nadie dice nada. Se cierra y Nos vemos. se firma el decreto, digamos. Nos vemos para la próxima.